Las microalgas, como su nombre indica, son organismos microscópicos. La parte de micro del nombre es que se refiere al tamaño, y la parte de alga es que son organismos fotosintéticos que necesitan el agua para poder vivir y que son más simples que las plantas. Las algas, aunque las vemos todas como muy parecidas, tienen más separación que la que tenemos nosotros los humanos o los animales con los hongos. Es decir, tenemos muchos grupos distintos, 4 o 5 grupos distintos grandes, y en cada uno de esos grupos distintos hay microalgas, con lo cual su diferencia entre ellas es muy grande, y esto nos da la idea de las diferentes potencialidades que nos puede dar cada organismo. Yo soy Sergio Sebane Parra y soy profesor pleno en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología, y además de otros menesteres universitarios y de dar clase, pues mi investigación se centra en las microalgas, en el estudio de la ecología y la taxonomía de las microalgas principalmente. Las microalgas son microorganismos, son alguitas pequeñas, fotosintéticas, que lo que hacen son la base de todos los ecosistemas. Al final son los productores primarios y son importantes en la lucha contra el cambio climático porque son las responsables de la captura del CO2 en nuestro medio natural. Yo soy Paula Roldán Prieto y soy bióloga. Soy investigadora en el Departamento de Biotecnología Ambiental en Bromalgae y aparte estoy realizando mi tesis doctoral en el Departamento de Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad del País Vasco. Aquí al lado había una casa en donde vivía gente y al lado pasaban los trenes de Altos Hornos, ¿no? Los trenes que llevaban slabs y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Una polución altísima, ¿no? Y además de una polución muy dañina, ¿no? para las personas, ¿no? Estamos en un mundo, digamos, totalmente nuevo y totalmente distinto a lo que existía aquí, ¿no? Bromalgae es una empresa que la fundamos en 2018 y es el fruto de haber tenido acceso a una tecnología que venía de los Estados Unidos, ¿no? Las algas absorben el CO2 y el NOx, el CO2 que les sobra emiten oxígeno a la atmósfera, lo cual es bueno, y el NOx pues lo absorben. En principio esos organismos tienen esa función ecológica, pero hoy en día le estamos encontrando todo tipo de usos más comerciales o más tecnológicos, entre los que se pueden encontrar aspectos relacionados con la alimentación humana, alimentación animal, el biodiesel. También se utiliza mucho en cosmética, en el mundo de la farmacia, de la nutracéutica como suplemento alimenticio, y también a nivel médico también hay tratamientos relacionados con productos que se obtienen de las microalgas. Y más recientemente pues se está utilizando como una posible solución a la reducción del CO2 en la atmósfera, o por lo menos el realizar alguna serie de procesos que sean neutros en cuanto a la eliminación del CO2. Porque es que son la base de la cadena trófica. Al final son los productores primarios y claro, si tú no tienes estos productores, el resto de la cadena no va a funcionar. Tanto en el tema de carbono, como podría ser la desaparición de ciertos peces que influiría en nuestra alimentación, la subida de temperaturas también tiene que ver, o sea. De acuerdo con el último estudio que la Unión Europea ha hecho, el tema del aire es un verdadero problema en toda Europa. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no me acuerdo exactamente en cuántos, pero me parece que lo cifraba en 80.000 personas, ¿no? Que el año pasado han muerto a causa de la mala salud del aire, ¿no? Un proyecto, ¿no? Ahí en Bayona, un árbol artificial urbano, ¿no? Que ha estado funcionando durante más de 6 meses. Bueno, pues ahí hemos visto que los abatimientos de CO2 son del 30 al 40% y los abatimientos del NO2 pues son del tenor del 70% por ahí. O sea que
Y esto ya es una prueba científica de que verdaderamente el sistema funciona y que este sistema equivale pues a X árboles, a muchos árboles. Estamos hablando de concentraciones entre 10-100 millones de células por litro, con lo cual en un tanque de 1000 litros pues tienes muchas millones de células que cada día se duplican o se triplican, con lo cual aunque son pequeñitas, pues su fuerza está en que son muchas. Creo que es una de las alternativas que tenemos hoy en día natural a los procesos que hoy en día hacemos con elementos químicos o con otro tipo de procesos más contaminantes. Nosotras aquí siempre lo comparamos con la agricultura, y la agricultura, hasta que la hemos domesticado, nos ha costado muchos siglos, y al final esto es igual. Nosotras somos productoras de microalgas y también nos va a costar lo suyo domesticar estas microalgas, adaptarlas a una vida artificial para ellas y además con ello también sacar unos productos que nosotras queramos. Con lo cual es importante que las instituciones tengan claro que hay que mantenerlas y dotarlas de una financiación adecuada para poder continuar con estos estudios, que en un futuro pueden ser muy importantes y no tener que depender siempre de agentes externos para comenzar nuestras producciones. Costará más arrancarlo, pero tiene una proyección bastante grande. Yo sí que creo que dentro de 50 años habrá muchísimas más empresas de microalgas. Europa tiene que hacer algo con la microalga, porque claro, solamente se produce el 0,9% de la producción mundial, se consume muchísimo más, es decir, que la demanda de microalgas es muy superior a la oferta, y algunos dicen que las microalgas pueden llegar a ser, digamos, el alimento del futuro, ¿no?